Vamos a traer a mención el caso Aguirre Magaña versus El Salvador, un hecho sucedido en noviembre de 1993. Iniciamos con las palabras del señor magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, licenciado José Fernando Marroquín Galo, en representación del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señora magistrada de la Sala de lo Civil, doctora Lidia Patricia Castillo, y señores magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, máster Vicente Alexander Rivas Romero y máster Miguel Elías Martínez Cortés, señor magistrado de la Sala de lo Penal, doctor licenciado Roberto Calderón, señoras y señores magistrados de Cámara y jueces de la zona occidental, señora jefa de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, licenciada Adela Sarabia, y demás representantes de la Fiscalía General de la República, señoras y señores representantes de la Procuraduría General de la República, señora directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada Tania Camila Rosa, y su respectiva comitiva, señoras y señores delegados regionales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, señoras y señores directores y jefes de unidad de la Corte Suprema de Justicia, Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, señor Miguel Ángel Aguirre Magaña y su querida familia, estudiantes y personal de la UNICAES, amigos y amigas, señoras y señores expositores, doctora Karen Salmerón, licenciada Vania Cárcamo y doctor Marco Ordela. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por atender puntualmente la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia. Doy estas palabras por delegación del señor magistrado presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor Henry Mejía, quien lamenta mucho estar ausente en esta actividad debido a otros compromisos institucionales igualmente apremiantes. Estamos aquí para conversar sobre estándares interamericanos de debido proceso, acceso a la justicia, debida diligencia y protección especial de las personas en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Sí, pero principalmente estamos aquí para escuchar el testimonio del señor Miguel Ángel Aguirre Magaña como víctima de un largo proceso de denegación de justicia en forma de inactividad, desidia, abstenciones judiciales infundadas, influencias indebidas en la tramitación del caso, tiempos muertos y una reprobable tardanza en la resolución judicial definitiva del asunto a nivel interno. Todo un calvario judicial, una pesadilla burocrática, un proceso kafkiano, una historia triste de la que debemos sacar lecciones aprendidas para esforzarnos porque no se repita. El 13 de noviembre de 1993, el señor Aguirre Magaña, como empleado judicial del Juzgado de Paz de Apaneca, iba en un vehículo con el juez y el secretario a realizar una diligencia judicial en Concepción de Ataque. Durante el trayecto se produjo una explosión de una granada dentro del vehículo. Producto de dicha explosión, el señor Aguirre Magaña perdió su pierna derecha y la audición del oído derecho, además de sufrir otras graves lesiones. El señor Aguirre Magaña denunció ante las autoridades judiciales que la explosión fue producto de la detonación de una granada que el juez tenía en su poder. El proceso penal duró 11 años, de 1993 a 2004, sin que al final se determinara un responsable. El señor Aguirre Magaña presentó su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. La Comisión Interamericana tardó 16 años en presentar el caso ante la Corte Interamericana el 12 de enero de 2022. El 14 de noviembre de 2023, la Corte Interamericana convocó a una audiencia pública sobre el fondo del asunto. El 11 de enero de 2024, el Estado y los representantes de la víctima presentaron un acuerdo de solución amistosa sobre reparaciones. El 6 de febrero de 2024 se llevó a cabo la audiencia pública de forma presencial, la cual ustedes pueden ver y
los animo, los invito a que lo hagan. Pueden ver en YouTube, en el canal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la audiencia pública, El Salvador realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional y pidió la homologación del acuerdo amistoso presentado. Realizar esta actividad hoy es una orden contenida en el punto resolutivo 5, letra A, de la sentencia de la Corte Interamericana, con base en la cláusula 4 del acuerdo de solución amistosa, que nos obliga a desarrollar un conversatorio con autoridades y operadores judiciales de la zona occidental del país sobre estándares interamericanos en materia de acceso a la justicia, incluyendo lo relacionado con el informe de fondo 2421 emitido por la Comisión Interamericana en el presente caso. Antes de emitir dicha orden, la Corte Interamericana, en el punto 3 del fallo, declaró que el Estado es responsable por la violación de los derechos de las garantías judiciales y de la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de ese mismo instrumento, en perjuicio del señor Miguel Ángel Aguirre Magaña. Esta actividad formativa es una medida de satisfacción para el señor Miguel Ángel Aguirre Magaña, como parte del elenco de medidas de reparación integral desarrolladas por la Corte Interamericana en su jurisprudencia. Las medidas de satisfacción pretenden restablecer la dignidad de la víctima, transmitir un mensaje oficial de reprobación a las violaciones de derechos humanos sufridas por ella y manifestar el compromiso institucional con los esfuerzos orientados a que esta lamentable situación no se repita. Don Miguel Ángel, aunque este no es un acto de contrición oficial por los abusos cometidos en su caso, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia le expreso mi solidaridad y mi empatía por todo el sufrimiento que usted ha tenido que soportar en busca de justicia. Distinguido auditorio, como ustedes saben, los procesos injustos, indebidos, interminables, son una desagradable constante de la historia de la justicia. Una reconstrucción literaria y descarnada de este vicio es precisamente la novela El proceso, del escritor checo Franz Kafka, magistralmente llevada al cine por Orson Welles en 1962 y protagonizada por Anthony Perkins. Hablo de la película porque se la recomiendo. Dentro de la novela, el sacerdote de la catedral, en el capítulo 9, le narra a Joseph K., el protagonista, perseguido, procesado, el cuento Ante la Ley, que trata sobre un guardián que tiene el poder de hacer esperar hasta el fin de su vida a quien busca entrar en la ley. Varios siglos antes, en 1624, Lope de Vega, a quien Miguel de Cervantes llamó el monstruo de la literatura, en sus rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Portillos, convierte la poesía en una crítica mordaz contra la demora de los juicios. Una parte de esa poesía, de ese poema, dice así: pleitos a vuestros dioses procesales, confieso humilde la ignorancia mía. ¿Cuándo será de vuestro fin el día? Que sois como las almas inmortales, hasta los perjudiciales, nacéis de la esperanza anatomía, hacéis de la esperanza anatomía, que no vale razón contra porfía, donde sufre la ley trampas legales. En capacitaciones como la de hoy, en políticas públicas de justicia bien encaminadas, con dotación de personal y recursos adecuados, así como en el permanente recordatorio de nuestra difícil responsabilidad de que la justicia en El Salvador sea pronta y cumplida, como dice el artículo 182, atribución quinta de nuestra Constitución, ciframos nuestras sinceras esperanzas de que historias como las del señor Miguel Ángel Aguirre Magaña no se repitan y que defectos tan salientes de nuestro sistema de justicia como la mora judicial o la falta de debido proceso sean, ojalá, cada vez más solo literatura y menos condenas estatales de la jurisprudencia interamericana. Muchas gracias.
Gracias al señor magistrado Galo. Mencionaba que esta actividad representa un hecho histórico por ser el primer conversatorio sobre el caso Aguirre Magaña versus El Salvador. Por tanto, ustedes son parte importante de este hecho histórico. Agradecemos de manera especial a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que han venido hasta acá y los saludamos, al señor magistrado Galo, quien acaba de dar su discurso, a la señora magistrada de la Sala de lo Civil, doctora Lidia Patricia Castillo, y los señores magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, máster Vicente Alexander Rivas Romero y máster Miguel Elías Martínez González. Además, saludamos al señor magistrado de la Sala de lo Penal, Roberto Carlos Calderón. De esta manera damos inicio a nuestro conversatorio y pedimos, por favor, que pasen al frente los primeros ponentes y el señor Miguel Ángel Aguirre Magaña. También lo acompaña el doctor Marcos Antonio Vela Ábalos. Y quien será el moderador, Juan Gilberto Contreras Gómez. Vamos a leer un poco de la hoja de vida de las personas que nos acompañan. Comenzamos con el licenciado Miguel Ángel Aguirre Magaña, quien es parte del proceso. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Regional de Santa Ana de la Universidad de El Salvador. Trabajó dentro del órgano judicial y estuvo destacado en el departamento de Aguachapán, donde se desempeñó como secretario de varios juzgados de paz, como juez primero de paz, como colaborador judicial del juzgado de lo penal, que actualmente es ahora juzgado de instrucción. Él es jubilado después de 37 años y medio de servicio a la institución a partir de enero de este año. También saludamos al doctor Marcos Antonio Vela Ábalos, quien tiene estudios de grado realizado, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca en España, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia en España, especialista en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona en España y es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Gerardo Barrios de San Salvador. Y quienes nos acompañan como moderador, licenciado Juan Gilberto Contreras, quien es abogado y notario salvadoreño especializado en Derecho Electoral, diseño y gestión de campañas electorales. Se desempeña como consultor en materia electoral a nivel regional y ha participado en la elaboración de diversos proyectos de ley relacionados con sistemas electorales y partidos políticos. Es miembro de la red de expertos asociados a la Escuela Virtual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, posee estudios de maestría en Ciencias Políticas y diversas acreditaciones por parte de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. En el ámbito nacional ha participado en debates sobre reformas constitucionales y en materia de derechos humanos fue ganador del Premio al Estudiante de Derecho otorgado por la Federación Interamericana de Abogados en la Ciudad de México en el año 2007. Con ellos iniciamos, les dejo el micrófono. Inicialmente van a tener el tiempo para que puedan exponer mayormente el señor Aguirre Magaña, quien tiene que ver reivindicado sus derechos y que el cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasa por la satisfacción que se le tiene que dar con este evento que se está realizando en esta mañana. Así que sin más preámbulos, yo le cedo la palabra a don Miguel Ángel Aguirre Magaña para que nos cuente sus vivencias y todo cómo ha sido todo el proceso que vivió desde que comenzó su lucha por justicia a nivel nacional y que posteriormente se trasladó a las instancias internacionales a través del derecho internacional humanitario. Está apoyando en este momento y les doy la grata bienvenida y muy buenos días. El asunto ya no es dar a conocer los cargos que obtuve dentro del órgano judicial, ya
Mi nombre es Miguel Ángel Aguirre Magaña, ya es de amplio conocimiento. Y el problema central, que los hechos, que ya los narraron también, sucedieron en el 93. Y perdí la derecha y tuve múltiples lesiones. Tuve un mes, 10 días hospitalizado. Posteriormente ingresé nuevamente, ya en enero del 94, a una intervención quirúrgica en el oído. Y posteriormente, al incorporarme ya al trabajo, después de 6 meses de incapacidad, al segundo día pedí yo que me prestaran el proceso penal en el que yo era víctima, para ver cómo iba avanzando el proceso. Ahí me di cuenta que los jueces de paz conocen el proceso. Ahí arranca la irregularidad, ahí arranca la mafia, ahí arranca la corrupción, porque una jueza primero de paz de Aguachapán no tenía competencia por razón del territorio en los hechos, y por colaborar con el imputado fue a practicar inspección y diligencias en el lugar de los hechos, y practicó diligencias el juez de paz de Ataco, de Concepción de Ataco. Él sí tenía competencia, porque el juez de paz de Apaneca, la jurisdicción donde se dieron los hechos, él no tenía competencia en ese hecho, porque estaba involucrado en los hechos. Entonces el juez más inmediato era el de Concepción de Ataco. La jueza primero de paz, Ángela Torres de Alberto, no tenía vela en ese entierro. Y bueno, posteriormente los dos expedientes, los dos procesos iniciados por los jueces de paz pasaron al juez de primera instancia penal, que se llamaba Juzgado de Penal, y era un señor David Antonio Ramos Colorado. Ese fue el primer juez de primera instancia penal que conoció sobre los hechos. El señor, dentro de un mes y días, iba bien con el proceso, lo iba diligenciando bien. De repente cita al imputado y no llegó a la cita. Y posteriormente se hizo presente, pero quizás a negociar, porque con la presencia del imputado al juzgado de lo penal se paralizó el proceso. Ya todas las diligencias que se habían ordenado en autos ya no se practicaron, y todos los escritos que presentó la fiscalía ya no se llevaron a cabo, ya no se resolvieron. Ahí se paralizó todo. Ahí otra situación. El señor paralizó todo y estuvo un año conociendo del proceso, pero sin hacer mayor cosa. Al año, con el presidente de la Corte, Domingo Méndez, lo destituyó, pero no por esos hechos, sino que por otros hechos. Lo destituye. Llega Julio César Flores. Julio César Flores llegó como interinamente por 7 meses y trató de darle impulso al proceso, y de repente lo paralizó. Alguien metió la mano ahí. Posteriormente llegó José Rafael Antonio López Calderón. Empezó diligenciando bien el proceso. Solo dése cuenta, un año que tuvo el primer juez que conoció, David Antonio Ramos Colorado.
Ya ahí ya se había trastocado el debido proceso, porque en el proceso penal derogado, que ahí decía que la fase de instrucción durará 3 meses y se podrá ampliar hasta 4 meses, 120 días. Y ya 1 año, 7 meses que estuvo Julio César Flores, ya había año, 7 meses. Ya se había trastocado el debido proceso, ya se había dañado la violación a los derechos humanos, se había violentado la Constitución y la ley. Y posteriormente llega Rafael Antonio López. Él llega un 1 de junio del 95 y llegó con ánimo de querer resolver el problema del caso, del proceso. Pero le presenta el fiscal adscrito al juzgado de lo penal, le presentó un escrito pidiéndole la detención del imputado Francisco Reinaldo Castillo Borja, que se desempeñaba como juez de paz de Apanela. No lo resolvió, ahí lo dejó aventar. Y con relación a eso, paralizó todo el proceso, ya no le dio diligencia. Estuvo 3 años. En el 2009, el 20 de abril del 98, que entra el nuevo sistema procesal penal oral y de banca al sistema inquisitivo. Llega un señor, José Alejandro Cornejo Cuenca, llega como juez ya de instrucción. Ahí se da el cambio de nombre de juez de juzgado de lo penal a juzgado de instrucción, con relación al nuevo proceso penal. Y ahí otro problema. El señor Cornejo Cuenca pasó 3 años y no tocó absolutamente nada del proceso. No hizo absolutamente nada. Ahí habían escritos, no solo los escritos donde pedían la detención del imputado, sino que había otros escritos, habían autos donde se habían ordenado diligencias que no se llevaron a cabo, los escritos que no se resolvieron. Y llega Cornejo Cuenca y pasó 3 años y no quiso tocar el proceso. Era una papa caliente, no lo logró tocar. Después llega otra señora, Yanira Gargano, pero ella solo llega 2 meses. 2 meses, no tocó nada en los 2 meses. Posteriormente llega un señor que, por cierto, está de magistrado de Cámara, José Antonio Flores. El señor muy diligente, muy acucioso, porque hay que decirlo, aunque me perjudicó, pero hay que decirlo que era muy diligente, muy acucioso, muy capaz. Lastimosamente se dejó doblar la mano por el magistrado presidente de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, Miguel Ángel Arriaza Cáceres. Hay que decir con nombres y apellidos, sin tapujos, porque así lo es. No hay que esconder nada. Así lo es y así es. Miguel Ángel Arriaza Cáceres, él cometió abusó mucho de su poder, abusó mucho de la amistad con el presidente de la Corte, Mauricio Gutiérrez Castro, que fueron compañeros en la UNAM de México.
Abusó mucho de esa amistad que tenía y abusó mucho del poder que tenía, abusó mucho del cargo que tenía. Es el Señor. Aquí ha habido dinero de por medio, no hay que decirlo, aunque no hay pruebas, pero es y así es. Ha habido dávidas, porque no se da. El señor magistrado Arriaza Cáceres no daba un paso falso si no había algo de por medio, algo que agarrar, algo que rascar. Hay que decirlo así. Bueno, posteriormente, porque este Miguel Ángel Arriaza Cáceres, él anduvo interfiriendo en las funciones de los jueces que estaban conociendo el caso, para que no le fuera a perjudicar a su defendido, Castillo Borja, conocido en el ámbito social como Chico Bomba, así se le conoce, después de ese hecho. Y él, aún con todo eso, y la protección que tenía del magistrado y la ayuda que tenía del Ángel de Alberto, él no fue destituido, no fue procesado, no fue detenido, no fue, él salió avante y logró terminar y jubilar del juzgado del Padre Pameca. Vale. Eso, ¿cómo digo yo? Aquí, en este estrado, ¿cómo puede una persona que ha cometido delitos juzgar a otras personas que han cometido delitos? Si la función jurisdiccional es algo delicado, tiene que tener una persona altamente capaz, altamente con principios y valores, no dejarse trastocar por el dinero o por otras dávidas. Y aquí se convierte la justicia en una mercancía. Y los señores jueces que hacen eso son mercaderes de la justicia. Hay que decirlo así, y así es. Bueno, Miguel Ángel Arriaza cometió una serie de horrores y metió las narices, metió las patas, como vulgarmente se dice. Y él no tuvo ningún problema. Todo lo que lo hicieron descarado, porque se atenían a que las podían. Yo denunciaba constantemente, iba a la corte, iba a la fiscalía, iba a derechos humanos, a la procuraduría, y no hallé respuesta. No hallé que se me atendiera como víctima. Pero los hechos eran graves. Los hechos eran de ponerle atención, y hicieron más por el imputado que por la víctima. Eso no puede suceder. Los señores magistrados, los señores jueces de la Corte Interamericana les sorprendió tremendamente que un proceso, la base de instrucción durara 11 años. Eso no puede ser. Y la honorable Corte que hizo, nada hizo, digo, por detener esa debacle y hasta poder destituir o procesar, si era posible, a todas esas personas que hicieron todo ese debate. Y aquí hay, bueno, José Antonio Flores, dicen que está de magistrado de cámara de una cámara. Arriaza Cáceres se lo lleva a un restaurante reconocido en Aguachapán, que se llama El Parador, a almorzar con un eminente empresario de Aguachapán, que se llamaba Jorge Bajal. Era dueño de las fábricas Pacalca. Y Arriaza Cáceres era bien amigo. Él tenía unos procesos en el juzgado de instrucción como víctima y otros como imputado. Y él lo llevaba
para que ver en qué le podía favorecer en los procesos esos al señor empresario Jorge Bajaña. Y ahí aprovechó tocar el caso en que yo, proceso en que yo era víctima. Y le terminó aconsejando que se excusara del proceso cuando no había impedimento legal para eso, para excusarse, ni para excusarlo ni para que él se excusara. Pero él le recomendó que se excusara, pero le dijo él, pero no procede, a usted hágalo y aquí lo vamos a resolver nosotros aquí en la Cámara. Bueno, lo hizo, se excusó, lo manda a la Cámara termina apartándolo del proceso y se lo da a un juez segundo de paz el proceso para que él terminara de conocerlo y lo llevara a feliz o a mal término, porque aquí no era feliz término, aquí era mal término, porque todo estaba trastocado, aquí no había vuelta de hoja, todo estaba maleado, todo estaba trastocado. Y viene y el señor, cuando le llega, por cierto se llamaba Astorto Espino, el juez segundo de paz, y me dice, miren, esto es una papa caliente que me han mandado, y yo no tengo competencia, porque soy del PAN, no soy de primera instancia. Bueno, a usted lo que tiene que hacer. Y entonces lo que él hizo se declara incompetente para conocer el caso y lo remite a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le tardó un año para darle el conocimiento del proceso al juez de primera instancia de Trizaya, Joaquín Francisco Molina Linares, que lo tuvo más de un año sin practicar ninguna diligencia. Había un montón de diligencias que practicar que estaban ordenadas en orden. Los escritos de la Fiscalía que no se resolvieron y el escrito donde se pedía la detención del imputado tampoco se resolvió. Bueno, ahí pasó todo. Al final de cuentas viene a dar un sobreseimiento provisional a favor del imputado Francisco Reinaldo Castillo Borja. Bueno, ahí eso es lo medular, ¿no? Porque hay un montón de hechos anómalos. Bueno, yo le dije, es una verdadera mano. Yo emplacé directamente al señor magistrado Arriaza Cáceres, lo emplacé. Le dije su verdad, le dije que era cochino, le dije que era corrupto, que era sinvergüenza. Bueno, alguien me dijo, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque el señor explica, el señor después de hacer años, ay, que lo haga de todos modos, ya estoy anulado. Ya no tengo nada que perder. Como uno se indigna, como me dijo la presidenta de la Corte Interamericana, es que a usted ya lo esto es indigno. Esto no hubiera podido, esto no puede ser. Trastocar un proceso, violentar un debido proceso, trastocar la garantía judicial, trastocar la protección judicial. Esto no puede ser. Pero pudo ser, le dije, pudo ser, porque lo hicieron. Y la Corte, máximo tribunal del país, lo permitió. Y entonces, estamos. ¿A qué nos debemos? Vamos a seguir en lo mismo. Esto es, señores, es para no repetición. Yo tengo la sensatez
Y lo que me dijeron los señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el secretario, que el conversatorio que se tenía que llevar a cabo era para no repetición de hechos, y que esa maldita odisea, esa maldita tragedia, esa maldita historia no se vuelva a repetir. En sus manos está la justicia, no la injusticia, no la violación de derechos humanos, no la inaplicabilidad de la Constitución y la ley. En sus manos está la aplicación correcta de la ley y hacer justicia. No debemos negarle la justicia a nadie. Aquí, además de la restauración de justicia, hubo una negligencia, hubo a propósito negarle la justicia y la verdad. Esto no puede seguir así. Esto es de ponerle paro a todo eso. Y todas esas personas que han hecho todo eso no pueden seguir en el sistema judicial, no pueden seguir, porque ¿qué podemos a una persona que se va a ir a juzgar, que tiene que ser juzgada por otra persona de igual calaña? No podemos seguir así. Tiene que tener principios y valores y capacidad y conocer la función jurisdiccional, que no solo es ir a estarse ahí y recibiendo dinero, comercializando las resoluciones. No es eso. Eso es corrupción, eso es delincuencia, eso no puede ser. Bueno, aquí los señores magistrados Miguel Ángel Arriaza Cáceres y Rigoberto Abdul Aragón Martínez cometieron prevaricato, actos arbitrarios y incumplimiento de deberes al resolver la excusa presentada por el juez José Antonio José Antonio Flores. El juez también, Flores, cometió prevaricato al excusarse sin haber impedimento, porque el Código Procesal Penal en aquel tiempo lo permitía y lo remitía al Código Procesal Civil, donde están los impedimentos, para que allí determinara una serie de impedimentos para poder ser excusado o excusarse. Pero no había nada de eso. Se la sacaron de la manga de la camisa, la resolución, y se la dan al juez segundo de paz para que conociera del proceso. Aquí es una debacle terrible. Yo pasé 11 años peleando en el sistema judicial salvadoreño y no logré absolutamente nada. Solo gastos y pérdidas de tiempo que no se me logra reparar todo eso. Incluso, yo estoy satisfecho por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy satisfecho. Y la forma que me atendieron allá fue por la amabilidad, la cordialidad, el respeto y todo. Fue excelente. No puedo negar nada. Pero un problema. Aquí queda la impunidad. La justicia no está satisfecha totalmente, porque está la impunidad. Queda la impunidad. ¿Quién va
el delito de lesiones muy graves en mi persona, fraude procesal, portación y tenencia de armas de guerra. Esos 3 delitos estaban procesados y esos 3 delitos que eran de gravedad quedaron en la impunidad. Los delitos cometidos por los magistrados de la Cámara y los delitos cometidos por los distintos jueces que conocieron quedaron en la impunidad también. ¿Quién va a resolver eso? Nadie. Así se va a quedar. Los señores andan como que nada han hecho. Como que nada han hecho. Hay solo unos, por lo menos, Joaquín Francisco Molina Linares, él el cargo lo perdió porque fue condenado no por ese hecho, no por los delitos que haya cometido, en los delitos oficiales que haya cometido en el trámite de ese proceso. Lo condenaron a 2 años por otros hechos y quedó cesante por la condena, que no estuvo detenido porque le suspendieron condicionalmente la pena, pero quedó cesante del cargo. Y así varias cositas feas que se dieron, que yo me tocó que cagarlas. Y el estrés, el enojo, la impotencia, era terrible. Yo, ¿qué es lo que hice? Incrementar el fumar. Me llegué a fumar 3 carillas diarias, dañándome más la salud de la que te la tenía volada, porque hay que decirlo. Don Miguel Ángel, Sí. con el perdón del caso, sabemos que es sumamente difícil, sumamente complicado en pocos minutos narrar el sufrimiento, los 11 años de lucha que usted hizo en el órgano jurisdiccional a nivel interno, más todos los años que fue a las instancias internacionales. Quizás para aprovechar la intervención y no perder el hilo de lo que usted nos está narrando, yo quisiera lanzarle una pregunta, y es que a nivel nacional usted tuvo el acompañamiento de una institución, particularmente la Fiscalía General de la República. Solo le voy a hacer 2 preguntas, y particularmente la primera es esa: ¿cómo fue el trabajo de la Fiscalía en su caso? Si ellos fueron diligentes, no lo fueron, si se vieron en algún momento contaminados o no, o cómo usted percibió ese acompañamiento en esos 11 años. Y después le quisiera hacer una pregunta más, y tal vez si podríamos, con el respeto, yo sé que usted es el protagonista de este conversatorio, es de verdad quien tiene los insumos para podernos contar todo el día, si es posible, lo ocurrido, y que creo que el mensaje, el impacto que esta historia nos deja es sumamente fuerte. Pero también quisiéramos conocer la parte del doctor Vela, pero le lanzaría 2 preguntas. Inicialmente, ¿cómo se sintió usted con el actuar, el acompañamiento de la institución llamada Fiscalía General de la República? No, el actuar de la Fiscalía inicialmente durante 2 años o 3 años fue excelente. Con el tiempo ellos le fueron perdiendo interés al asunto, de ver que los jueces no tenían interés en resolver las peticiones de ellos, ni practicar más diligencia. Entonces ellos perdieron el interés en el camino. Sí. La otra pregunta creo que es más aprovechar una oportunidad que una pregunta como tal, porque aquí tenemos frente a nosotros a magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
tenemos magistrados de Cámara, tenemos señores jueces de la zona occidental del país, y en su narración tristemente tuvimos que escuchar nombres que pues estuvieron involucrados de alguna forma en el caso y que fallaron en aquella juramento de impartir justicia y de buscar ese valor primordial que todos los abogados conocemos y que tratamos de que todo esto sea en beneficio de las víctimas siempre. Entonces, para no perder esa oportunidad, tomando en cuenta que ellos ya escucharon su vivencia y todo, ¿qué les pudiera decir usted a ellos para que después de 15 años, 20 años, 30 años, que ustedes estén ya en el retiro quizás de sus carreras, ¿qué les puede decir para que no tengan que estar esos nombres mencionados en casos similares a este? ¿Qué mensaje les podría transmitir usted a ellos y para que se lleven, aparte de la historia, que no sean estos nombres, nuestros nombres, el nombre del doctor, de los magistrados, de los señores jueces, el que se repita en un conversatorio que tristemente sea por una condena del Estado salvadoreño en tema de derechos humanos? Pues dice que la cuestión para no repetición de estos hechos, yo lo que les digo, que si no está el que no esté dispuesto, el que desconoce el valor real de la función jurisdiccional, que se aparte mejor, porque si no la va a cumplir a cabalidad la función jurisdiccional, cumpliendo correctamente con la Constitución, la ley, y hacer justicia y no negarle la justicia a nadie. El que la debe, que las pague, y si está queriendo cohechar, sobornar, iniciar el proceso, porque eso no lo podemos permitir, si no nunca vamos a sanear el sistema judicial, porque antes lo que se decía, depuremos el sistema judicial que está trastocado, está viciado, está anómalo. Hay que poner gente probada, gente que le guste, que esté interesada en hacer justicia, en no negarle la justicia a nadie. Eso es lo importante. Esa sería mi pregunta. No sé si quiere agregar algo más. Le voy a agregar algo más sobre la relación que yo fui muy fuerte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los escritos que yo presentaba, en las llamadas telefónicas que yo hacía, estaba un licenciado doctor José Andrés Pizarro, era peruano. Él era el colaborador que estaba diligenciando mi caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo le decía, ¿qué pasa? Están haciendo justicia ustedes, están a favor y protegiendo los derechos humanos, o están violando los derechos humanos, o están compitiendo en violación a los derechos humanos con el Estado de Salvador. No hallaba qué decir. Yo lo ponía en problemas a él. Y entonces, mire, me dice, no tenemos personal, mucho personal, entonces no se hagan cargo de eso, porque entonces dañan la cuestión. Vi que todo el problema, 11 años, la institucionalidad no funcionó. La Fiscalía trató de funcionar un tiempo, después se retiró, cuando vio que los jueces no accedían a nada. Entonces, de ahí vienen los 11 años, los 16 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los 16 años. Bueno, esos son 16 años. Y los 2 o 3 años que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vaya. Andrés Pizarro, él se retiró y le dan otras funciones en la comisión.
lo continuó el proceso yo creo que el mexicano, Eric Acuña. Él continuó con el proceso. Él dio su informe final. El informe final que él dio que podíamos negociar con el Estado. Y vio que el Estado tenía que pedir una disculpa pública a mi persona por el grave daño y deterioro en mi persona que me revictimizaron. Es una revictimización. Todo el trayecto que yo pasé, los 16 años, los 11 años, 30 años, y los años que estuvo ahí la comisión, 30 años en total. 30 años en total. Eso fue grave. Pero yo no le perdí el hilo a la cosa. Yo seguí. Bueno, dijo la comisión en su informe final. En su informe final dijo, además de la disculpa pública, que se pusiera una placa conmemorativa en los distintos juzgados donde se ventiló eso, para no repetición de hechos, y dar un conversatorio a los diferentes instituciones de gobierno, más que todo a los funcionarios judiciales, para no repetición de hechos. Eso es lo que... Entonces yo por aquí termino para no dar más larga el asunto, porque yo voy a seguir. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Aprovechamos a darle la palabra al doctor Vela, ya que nos estaba introduciendo don Miguel Ángel sobre el actuar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y mencionó un par de nombres. Así que el doctor va a estar encargado de darnos a conocer los estándares interamericanos sobre el acceso a la justicia, que fueron precisamente en el informe de fondo que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso, doctor. Gracias. Solo voy a poner acá un micrófono. Muy bien, perfecto. Bueno, tengan todos muy buenos días. Gracias al señor Javier Magaña por lo que nos ha contado de su experiencia. Sin duda, creo, la narración que hace de las vicisitudes, de los sufrimientos y de los sentimientos de impotencia y enojo que generó su largo proceso judicial al interior del país son el eje central de todo este evento, por encima de cualquier ponencia, cualquier consideración que hagamos desde la teoría, porque al final toda esa teoría se orienta a evitar eso, antes que a simplemente lucrar en el mundo de las ideas, algo que no aterriza en la práctica. Entonces creo que el principal de los discursos que vamos a escuchar es precisamente el que acabamos de oír, y como consecuencia precisamente de este largo proceso al que él se enfrentó, uno de los puntos que se acordó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como acuerdo de solución amistosa es que el órgano judicial asumiera la tarea de impartir una capacitación, un conversatorio, una conferencia acerca de los estándares interamericanos en materia de acceso a la justicia, que es uno de los derechos que se consideró violados en el informe de la Comisión Interamericana, y que además se expresara el contenido de este informe. Y mi presentación precisamente está orientada a ocuparme de esos dos puntos. Vamos a hacer una pequeña disertación sobre los principales estándares interamericanos en materia de acceso de justicia y una explicación sobre el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del señor Aguirre, que es lo que precisamente suscitó el acceso a la jurisdicción interamericana ante la Corte con la finalidad de resolver las violaciones a los derechos humanos que fueron
reconocidas por la Comisión en ese informe de fondo. Para esta presentación voy a tratar de decir quizás lo más básico de estos estándares interamericanos, no porque no sean importantes todos, ¿verdad?, sino porque las cuestiones del tiempo y además las necesidades propias de la naturaleza de este evento, que es antes que un asunto académico, pues una especie de difusión de las experiencias vividas y de los hechos acontecidos como una medida que tenga finalidades de satisfacción para el señor Aguirre Magaña, pero también como una importante garantía de no repetición. Sí, yo creo que de la exposición de él, creo que una de las lecciones más fuertes que eso nos deja es que para la justicia es muy distinto ver un nombre, un expediente, una estadística en un informe, que ver a una persona que efectivamente lo está sufriendo y lo ha sufrido, ¿sí? Cuando humanizamos la justicia y le dotamos de un rostro, de una experiencia, de su carácter humano, deja de ser un dato en frío, deja de ser una estadística y pasa a ser lo que verdaderamente debería de ser. Sobre todo, antes de empezar el fondo de mi presentación, por algo que creo que es muy importante alrededor de la exposición del señor Aguirre Magaña. La ética que debe subyacer en la tarea de impartir justicia y una especie de concepción moral que quienes imparten la justicia deben tener. Sí es una cuestión de carrera, sí es una cuestión de trabajo, pero es sobre todo, o debería ser sobre todo, un asunto de vocación, un asunto de perfil ético con el cual nos sentimos alineados y con el cual podemos comulgar. Porque si se vuelve solo un trabajo, si se vuelve solo una carrera, si se vuelve simplemente una manera de hacer nuestra vida, pues el resultado es que a veces podemos apartarnos de su verdadero fin y conducir a resultados que no son para los cuales en efecto se crea un sistema judicial. Entonces, quiero hablar del acceso a la justicia, que es quizás el punto de entrada en esta cuestión. ¿Sí? Todo lo que ocurre después tiene un punto de origen y ese punto de origen es precisamente la posibilidad de acceder a él. Como introducción, quiero mencionar que en el párrafo 54 de la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso del señor Aguirre Magaña, hubo una disposición por parte de la Corte que nace como consecuencia de uno de los puntos convenidos en el acuerdo de solución amistosa, y es que el Estado asumía el compromiso de desarrollar un conversatorio con autoridades y operadores judiciales de la zona occidental del país sobre estándares interamericanos en materia de acceso a la justicia, incluyendo lo relacionado al informe de fondo de su caso, informe que no fue dictado por la Corte, sino por el órgano convencional precedente, que es la Comisión Interamericana, y que es quien precisamente tiene la facultad de llevar esos casos ante la Corte. Entonces, a partir de ahí, quisiera comenzar por hacer un esbozo muy genérico de qué es el derecho de acceso a la justicia. Básicamente es la facultad que tiene toda persona de obtener un acceso directo, ya sea a título propio o mediante representante, a un tribunal que tenga las características de competencia, independencia e imparcialidad. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana, este derecho ha sido derivado del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se ha vinculado de modo imprescindible con el debido proceso. Cuando nosotros hablamos acá de estas tres características de los tribunales, que de hecho se mencionan expresamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana, debemos tener claro que aquí no solo se trata de un asunto de ingeniería constitucional, es decir, usando esta expresión de Giovanni Sartori, en donde se asume que la Constitución crea un influjo de alicientes, de frenos y de básicamente disposiciones que buscan dirigir el comportamiento del servicio público. El constituyente no solo se ocupa porque la justicia se basa en independencia e imparcialidad y que los jueces sean competentes como un asunto de diseño. Es que en el fondo a esto subyace un esquema de legitimidad democrática propio del órgano judicial y también un derecho humano de las personas que se acercan a él a pedir justicia. Como esquema de legitimidad, entendiendo la democracia no solo como un asunto formal de quién decide y cómo decide, reglas de mayoría, reglas aritméticas, tiene también un componente sustancial de aspectos de lo indecidible. Y estos aspectos indecidibles
tienen que ser cumplidos a partir de estándares normativos que se cifran en la propia Constitución. Entonces, los diseños institucionales suelen delegar en el órgano legislativo y en el órgano ejecutivo la parte mayoritaria, la parte representativa, y al órgano judicial la parte de esfera de indecidible, la fase de lo que Ernesto Garzón Valdés llamaba el voto velado, a donde no puede meterse la decisión mayoritaria. Claro, este voto velado está representado por las propias reglas y principios constitucionales que imponen cuáles son los límites al ejercicio de cualquier poder, ¿sí? Pero, evidentemente, una tarea que en algunas ocasiones vaya en contra del designio popular es de suyo una tarea contramayoritaria. Se menciona un conjunto de irregularidades bastante numeroso. De hecho, enuncia 9 irregularidades la Comisión Interamericana, una a una, pero yo quiero mencionar esta. Del lado de estas irregularidades hay algunas valoraciones que se ligan con el acceso a la justicia, tal como lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, y en primer lugar diría yo, la retardación del proceso está asociada a un, digamos, régimen convencional muy cimentado acerca de qué es lo que se constituye como una dilación indebida de un proceso judicial. Si ustedes revisan, o cualquiera de nosotros revisa el cuaderno número 12 de jurisprudencia de la Corte Interamericana, vamos a advertir que los 4 estándares a evaluar para determinar que un proceso judicial ha tenido una duración indebida es, en primer lugar, la complejidad práctica y jurídica que tenga el caso; en segundo lugar, la actitud de la autoridad judicial que conoce el caso; en tercer lugar, la actitud de los litigantes; y en cuarto lugar, qué incidencia tienen los derechos fundamentales de los involucrados en verdad. ¿Sí? Acá nosotros tenemos solapado a ese estándar otro estándar también importante, que es el de protección de grupos vulnerables. El acceso a la justicia tiene un régimen genérico que se agrava, es decir, impone deberes de debida diligencia más altos para el Estado cuando hay un grupo vulnerable involucrado. Sin ánimos taxativos, los grupos vulnerables son los que identifica el mismo artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquellas personas que por su sexo, por su edad, por su nacionalidad, por sus opiniones políticas o religiosas o por otra condición social puedan estar en una posición en donde sus derechos fundamentales pueden ser vulnerados de forma más incisiva que el resto y donde sus posibilidades de resistir esas violaciones es menor en comparación al resto. De la cláusula otra condición social, la jurisprudencia interamericana ha derivado precisamente la necesidad de proteger a las personas con discapacidad. El Estado salvadoreño es suscriptor y ha ratificado la Convención de Naciones Unidas que protege los derechos de las personas con discapacidad y también la Convención Interamericana que protege a esas personas. Y además, en nuestra jurisprudencia constitucional local, para el caso de Constitucionalidad 29-2021, expresamente se ha determinado que las personas con discapacidad son categorías sospechosas de discriminación y paralelamente grupos vulnerables. Y sugiere que la igualdad no solo tiene un componente en las formas, es decir, no solo está en la ley, sino que también está en las estructuras, en los comportamientos sociales, en la fenomenología de la igualdad, cómo se vive la igualdad, cómo se practica la igualdad. Y eso los estados también lo tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, el nivel de instrucción de las personas, por ejemplo, los problemas de accesibilidad real que pueden tener las personas, el número de personal del que dispone el órgano judicial para hacer frente a los casos, la forma en que se diseña el reparto de competencias en el órgano judicial. Todo esto también es parte de los elementos a examinar en el acceso a la justicia. Y bueno, aunque la presentación se la establece, podrán ver ustedes que lo que he venido diciendo es básicamente lo que teníamos aquí en la presentación: diseño procesal, condiciones estructurales, sanciones procesales, posibilidad de acceso a la justicia de familiares de víctimas,
sistemas de denuncias eficaces, investigación, juzgamiento y sanción, y un poco de las irregularidades encontradas en el informe. Lamentablemente no pude acompañar mi disertación de un apoyo visual, pero podrán notar que sí hice la tarea de leer la presentación antes de tiempo y antes de venir a dar, porque lo que hemos hablado es precisamente lo que ustedes encuentran aquí reflejado, y que pues yo creo que luego quizás la Corte lo comparte, no sé cómo manejan ese tema con posterioridad, pero ese es básicamente lo que desde mi, por supuesto, campo, desde lo que a mí me correspondía, pues tenía que compartir con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que la ponencia del doctor Vela ha sido sumamente magistral, ha abordado las aristas de fondo de lo que la comisión levantó en su informe y lo que fue reconocido por el Estado salvadoreño. Eso es importante, porque de este informe que la comisión hizo, el Estado salvadoreño reconoció todo en cuanto a hecho y derecho, todo lo que plasmó la comisión. Y quizás te voy a meter un poco en problemas y quisiera lanzarte una pregunta en ese sentido, ya que nos explicaste tú los estándares internacionales y sin quererte llevar a que hagas una evaluación, digamos, dual, si es bueno o es malo, si le pongamos una nota, digamos, al sistema judicial salvadoreño, pero con respecto a los estándares de acceso a la justicia que tú nos mencionas, ¿cómo lo evaluamos nosotros el sistema judicial salvadoreño? ¿Es un sistema judicial que de verdad garantiza el acceso a la justicia o tenemos que esperar que haya condenas internacionales para poder mejorar? ¿Cómo es tu evaluación con respecto a estos estándares que tú nos mencionabas en la ponencia? En primer lugar, creo que ningún Estado tendría que esperar las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para actuar. Las condenas deberían ser la excepción, sobre todo porque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen, a diferencia de las que suelen ocurrir en el derecho interno, dos efectos: el de cosa juzgada para los que han sido involucrados en ello, pero también el de cosa interpretada, es decir, determina un estándar que luego los Estados en principio deberían de seguir. La Corte Interamericana, y esto es muy disputado en la doctrina, de hecho es muy disputado al interior de la propia Corte, que se ha enfrentado a votos disidentes alrededor del tema, ha reconocido expresamente que tanto sus opiniones consultivas como sus sentencias en casos contenciosos obligan a la realización del control de convencionalidad por parte de todos los estados que han suscrito la Convención Americana. Y en principio esto supone que, siendo suscriptores voluntarios y mediante órganos representativos y democráticos de esos convenios, estaría un Estado obligado a cumplir con lo que ese convenio indica y con lo que sus organismos convencionales que interpretan el convenio, la convención, dictaminan al territorio. Disputado este estándar solo alrededor de las opiniones consultivas, donde al seno de la propia Corte Interamericana se discute si efectivamente en un caso sin contención puedan imponerse estándares fuertes para un Estado alrededor del cumplimiento de ciertos deberes internacionales. Pero como el caso del señor Aguirre es un caso contencioso que se arregla mediante un acuerdo de solución amistosa, pues digamos que esos estándares son completamente aplicables para nosotros, tanto como cosa juzgada como cosa interpretada, los dos efectos de Corte Interamericana. ¿Cómo evaluaría yo el acceso a la justicia en general? Pues no tengo muchos datos a la mano para responder esa pregunta, quizás con toda la fundamentación que lo amerita, pero sí creería que es, llamémosle, un hecho muy conocido que el órgano judicial es en algunos momentos un órgano desbordado, es decir, que recibe una cantidad de peticiones que no va de la mano con el personal que el Estado puede proveer para la resolución de sus peticiones. Pero recientes reformas a la legislación penal en específico tienen incidencia positiva, cuanto menos, en evitar este tipo de resultados perniciosos. Y solo menciono un ejemplo: el delito de dilaciones procesales, recientemente incluido en el Código Penal, solventaría de alguna manera problemas como el acaecido en este caso. Porque ya no se puede tener un caso 11 años en espera, en el archivo, ahí, ¿verdad?, metido en una gaveta,
porque esto se solapa con una figura penal recientemente introducida. Esto, cuanto menos, desde el diseño normativo, que es de lo que yo quizás podría hablar mejor, a la falta, como te digo, de los datos que fundamentarían una respuesta más consciente sobre esta cuestión, por lo menos desde el punto de vista formal, solventa la necesidad de que los procesos sean expeditos. De cara al acceso, yo creo que algunas facilidades que se han venido dando en los últimos años, ya sea por la vía de la jurisprudencia o por la vía de reformas, también se orientan a eso. Quizás el ejemplo más reciente que yo podría colocar son los de los habeas corpus 148-2020, amparo 167-2020 e inconstitucionalidad 36-2020. La aceptación ante la Sala de lo Constitucional de demandas presentadas por correo electrónico, ¿sí? En el contexto de pandemia, cuando había restricciones a la circulación, el requerirle a las personas una exigencia tan formal como llegar a la Secretaría con un escrito impreso con firma autógrafa suponía, en términos de eficacia, la negación del acceso a la justicia, porque paralelamente existían normas que podían conducir a que si no había una justificación aceptable, la persona fuera colocada en una cuarentena para descartar la infección por el virus de SARS-CoV-19. Esto es quizás una manifestación del acceso a la justicia porque supone encontrar un punto medio entre la legalidad, ¿sí? Pero también la eficacia de los mecanismos de solución de esta especie de conflicto. Permite que las personas sigan teniendo acceso a la jurisdicción constitucional y en el contexto permiten además el cumplimiento de normas asociadas a la tutela de la salud pública, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Con algo que todos los jueces tienen a la mano. Claro, como a los jueces no les corresponde la reforma legislativa, eso es tarea de otro órgano de Estado, pero sí que les corresponde la interpretación de esa legislación. Y sus interpretaciones, esto ya lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo la jurisprudencia comparada con el Tribunal Constitucional de España, tienen que ser lo más antiformalistas posibles, lo menos ritualistas posibles, para favorecer el acceso a la justicia, principalmente cuando se trata de justicia de instancia, como la que precisamente le corresponde ordinariamente a los juzgados de primera instancia y a las cámaras. Esas sí son posibilidades que están al alcance de los jueces y que tienen fundamento, como digo, en jurisprudencia comparada, pero también en la local. Si revisamos la inconstitucionalidad 103-2007, aparte de todos estos otros casos que te he mencionado, ¿verdad? Una regla interpretativa básica es la de fuerza expansiva de los derechos fundamentales. Y si el acceso a la jurisdicción es un derecho fundamental, la consecuencia natural es que la interpretación de las disposiciones vinculadas a él tienen que ser expansivas, no restrictivas. Y eso creo yo que es un punto de partida sobre el que sí me puedo pronunciar, porque esto sí tengo los datos a la mano, ¿verdad?, sobre qué favorecería este acceso a la justicia en el sistema salvadoreño. En línea con lo que dices, lo ha estado haciendo la sala a través de transcripción y todo, pero quizás ves tú si es necesario un cambio estructural del sistema vía legislación o, de ser posible, vía reforma constitucional, si es necesario, o bastará con adecuar leyes secundarias como el hecho de incorporar un nuevo tipo penal si hay la disciplinación en los procesos, etcétera, o si puede haber un diseño estructural que casos como el de la señora Aguirre Magaña puedan ponernos en perspectiva eso y decir, que el cambio está en el diseño estructural, podemos cambiarlo en los tiempos de respuesta en esta fase del proceso o algo, aunque es un poco abstracto quizás mencionarlo, pero habría esa posibilidad de plasmarlo no solamente a través de las soluciones judiciales, sino que dejarlo una reducción en los tiempos para garantizar el acceso a la justicia. Sí, claro. Bueno, primero que nada, yo creería que la reforma de la Constitución no es imprescindible. Se puede hacer si esto fuera necesario para mejorar el acceso a la justicia, pero imprescindible no, porque el único tribunal que tiene creación directa por la Constitución es la Sala, en el artículo 174. El resto son legislación, ¿verdad? Y en ese sentido es en la misma legislación en donde si se detectase con datos, porque esto creo que tendría que ser un ejercicio a partir de hechos, no tanto a partir de suposiciones,
determinara la necesidad, por ejemplo, de reestructura de competencias, la necesidad de recurso humano o lo que fuera, se puede solventar a nivel de legislación. Y sí creo que lo mejor es, en efecto, plasmarlo en la legislación, solo porque el principal llamado a la garantía de los derechos por medio del diseño de normas es el legislador, no el órgano judicial. Tenemos, por ejemplo, la sentencia de inconstitucionalidad 53-2005, la 37-2004 y la 62-2018, que han determinado la importancia de que el legislador, en ejercicio de sus atribuciones, garantice los derechos, ¿sí? Y una forma de garantía adecuada en este caso sería que el legislador, sobre la base de datos y derechos, si fuere necesario y pertinente, hiciera las modificaciones de las estructuras procesales, porque es el principal llamado a definirlas. Las interpretaciones son, voy a usar una analogía un poco graciosa, ¿verdad? Pero las interpretaciones son como un ring de boxeo, te permiten moverte, pero solo hasta ciertos contornos. Fuera de ese ring, la tarea ya es del legislador, que es el que define precisamente qué tan amplio es el ring, dónde te puedes mover en el ring, etcétera, etcétera. A nuestros ponentes, Máster Vania Beatriz Cárcamo de Valle, estudios realizados, maestra en políticas públicas para la prevención de la violencia juvenil y la cultura de la paz de la Universidad Don Bosco, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Otros estudios, diplomado en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, curso de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. Además, diplomado en acceso a la justicia sin estigma y discriminación de la Universidad Luterana de El Salvador. También nos acompaña la doctora Karen Yasmín Hernández Salmerón. Ella es doctora en Derecho Privado de la Universidad Dr. José Matías Delgado, máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, impartida de forma conjunta con la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ella es también máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de España, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Y también nos acompaña como moderador, y ya lo habíamos presentado, el licenciado Juan Gilberto Contreras Gómez. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. En esta segunda parte vamos a seguir la misma dinámica, vamos a darle la palabra a cada una de las ponentes. Primero, la doctora Karen Salmerón nos va a hablar sobre el acceso a la justicia en las reformas procesales penales posteriores al 2020, y posteriormente vamos a escuchar a la máster Vania, que nos va a hablar sobre el acceso a la justicia y grupos vulnerables, en especial personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Salmerón. Buenos días, selectas autoridades que nos acompañan en este conversatorio, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores magistrados de Cámara, autoridades judiciales, miembros y representantes del Ministerio Público, invitados especiales, señor Miguel Ángel Aguirre Magaña, un honor que nos acompañen en esta mañana directamente para dar continuidad a las etapas de las ponencias referidas a este conversatorio tan trascendental, que es con un impacto precisamente en materia internacional, como lo es a raíz de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ponente anterior, el doctor Vela, magistralmente ha hecho referencia a los estándares internacionales del acceso a la justicia. En el caso particular, me voy a referir precisamente al derecho interno. En la sustanciación que se hizo del caso a nivel internacional del señor Miguel Ángel, precisamente hubo pronunciamientos tanto por la Comisión Interamericana como por la Corte. En el caso particular, me refiero precisamente a un hecho de connotación. ¿Qué pasaría si nosotros, un buen día, en el desempeño de nuestras actividades, nos vemos afrontados a una explosión y que eso genera secuencias físicas, la pérdida de un pie, la pérdida de la audición
y otras secuelas físicas que impacten directamente en nuestra apariencia, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Pero lo más trascendental es acá, como ya lo refirió el señor Miguel Ángel, ese enfrentamiento que tuvo precisamente con el sistema judicial. Si bien es cierto, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto se visiona con la denominación del caso Miguel Ángel Aguirre Magaña versus El Salvador, es precisamente un caso de una víctima contra el sistema judicial. No vamos a perder de vista que se trata precisamente de una coyuntura de 1993. El funcionario judicial se afronta o se enfrenta directamente a la inactividad, del sistema judicial de esa coyuntura. Ustedes escucharon la amplitud con la cual él pudo referirse a la intervención o al cuestionamiento que se le hizo a la diversidad de funcionarios judiciales que intervinieron en la sustanciación del proceso precisamente que fue sustanciado con el Código Procesal Penal de 1973, que si bien tenía disposiciones jurídicas completamente distintas, un sistema inquisitivo que ha sido superado por el actual Código Procesal Penal, implicó en ese momento una vulneración, como ya lo trató el doctor Vela, del acceso a la justicia. En el caso particular, cito al señor Miguel Ángel respecto de una conclusión que él hizo cuando declaró en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: pudo más la corrupción que la razón, la justicia y el derecho. Y esto básicamente lo vino a ratificar al dar su declaración ante ustedes esta mañana, precisamente porque hubo una afectación a su derecho como víctima por parte de la Administración de Justicia de esa coyuntura. Ante la falta de respuesta que tuvo por parte de la Justicia Nacional, él acude a la protección internacional, que ya se ha hablado de manera vasta al respecto. Hay un informe de fondo que ya lo analizó el doctor Vela y hay una sentencia emitida además por la Corte Interamericana. En la sentencia de la Corte Interamericana directamente hace referencia a qué es el acceso a la justicia, una definición que va orientada hacia los mismos estándares que ya ha acuñado la Corte Interamericana y sobre todo lo básico a que hace referencia la Corte en el Ángel. Encontramos que ninguno de estos componentes se evidenciaron en la sustanciación del proceso en la justicia interna. Hay que destacar básicamente el acuerdo amistoso que se llegó en el caso como una buena práctica por parte del Estado. Hay un reconocimiento de la Corte que estima que haber reconocido la responsabilidad internacional constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención. Hay un reconocimiento del cumplimiento estatal a los compromisos que se adquieren cuando se suscribe un tratado internacional, que pueden ser diversas las implicaciones para el Estado, pero lo particular es que hay un reconocimiento precisamente por haber llegado a un acuerdo amistoso. No obstante, hay un señalamiento básico para la justicia nacional, puesto que resalta que en el presente caso no existían elementos de complejidad, ya que existía, dice, una identificación del posible autor y testigos respecto a la actividad procesal del interesado. Se identifica además en los hechos los esfuerzos del señor Aguirre por acelerar el proceso a través de escritos los cuales no fueron atendidos. Y el puntual señalamiento que se hace por parte de la Corte a la conducta de las autoridades judiciales. Si bien el señor Miguel Ángel tiene una postura respecto de lo que aconteció en el desarrollo del proceso en la justicia nacional,
la Corte da una apreciación sobre el mismo y dice que advierte que existieron elementos que evidencian omisiones e irregularidades en la investigación y esclarecimiento de los hechos. Finalmente, existió una afectación en la situación jurídica del señor Aguirre debido a su discapacidad, que era necesario que las investigaciones y el proceso penal se llevaran a cabo con mayor celeridad. Y ya se estableció una diversidad específica de las vulneraciones, como lo es directamente a las garantías judiciales y a la protección judicial. En el caso particular, hacemos referencia básicamente a ese parangón que podemos realizar respecto del desarrollo del proceso penal conforme al Código Procesal Penal de 1973 y el que actualmente está vigente. Previo a ello, hay una ley especial para la protección de los derechos de la persona adulta mayor, que hace referencia a esa protección reforzada directamente para grupos en condiciones de vulnerabilidad, y que hay un reconocimiento básico para que el trato que se les dé en cuanto a administración de justicia sea garantizarles directamente el acceso a la misma. Si nos enfocamos a las reformas procesales penales a partir del 2020 a la fecha, es importante hacer referencia a lo que el Estado refirió a la Comisión Interamericana en cuanto a sus posturas respecto de la sustanciación del caso. Hubo un planteamiento específico por parte del Estado de relacionar que, si bien es cierto, quien tenía el control de la investigación en aquel momento era directamente la autoridad judicial, y que a partir del desarrollo de la vigencia del nuevo proceso penal es precisamente la Fiscalía General de la República la que lleva el monopolio de la investigación. En el caso particular refiere el Estado de El Salvador a la Comisión en su momento que el proceso que se desarrollaba en 1993 bajo el Código Procesal Penal de 1973 había variado en cuanto a las garantías y derechos que se le reconocen directamente a las víctimas. Porque en el caso particular, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el señor Miguel Ángel Aguirre Magaña para que se le escuchara en su momento, no pudo ser escuchado y no tuvo un acceso a la justicia. De las reformas procesales penales podemos citar una diversidad actividad legislativa que ha impactado diversos cuerpos normativos. Precisamente el Código Penal, con la incorporación de figuras procesales, tipos penales novedosos que vienen a contribuir precisamente a evitar la impunidad o a combatir directamente en contra de vacíos legales para punibilizar o directamente someter a un juicio penal conductas novedosas que vienen a incidir directamente en los derechos de las víctimas. El impacto quizás además o reforzado que tenemos en el tema sobre el acceso a la justicia a partir de las reformas procesales penales del 2020 a la fecha es el Código Procesal Penal. La primera reforma a la que podemos hacer referencia es sobre la figura de la prescripción, que tal como lo refería el señor Miguel Ángel. Por eso. Ahora hablemos un poquito sobre el acceso a la justicia, que ya los compañeros pues ya han tocado previamente, pero quiero decirles un poquito sobre ya la sentencia, ¿verdad?, que aparece acá. En la sentencia se hace alusión precisamente a las convenciones internacionales. Decirles que nosotros como país, pues, obviamente somos suscriptores de la convención en este tema, y el artículo 33, ¿verdad?, porque tenemos normativa interna que hemos visto, y usted también tiene la normativa interna, ¿verdad?, en este caso el artículo 33, que reconoce a las personas con discapacidad el derecho a acceso a la justicia en igualdad de condiciones, a recibir un trato digno y apropiado, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales de que sean parte, así como asistencia, asesoría y representación judicial y administrativa de forma gratuita. Acá tengo los compañeros de la Procuraduría por parte, ¿verdad?, de la PGR,
tenemos contacto con personas con discapacidad, pensamos que tiene alguna situación, ¿verdad?, que no le permite ser autónoma. Y eso no es cierto. Si nosotros respetamos su autonomía, si eliminamos las barreras, las personas con discapacidad perfectamente pueden ser autónomos y pueden desarrollarse de manera plena. ¿Qué más? Bueno, también en este tema somos suscriptores, ¿verdad? Está la convención también para personas adultas mayores y establece también en el artículo 30 de nuestra legislación interna, y aquí operadores de justicia, ahí vamos, ¿verdad? El órgano judicial, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y las instituciones que conforman el Ministerio Público deberán, y aquí va para todos, desarrollar los ajustes razonables y de procedimientos necesarios en los procesos judiciales y administrativos, que garanticen el pleno ejercicio del acceso a la justicia. Cuando usted lea la resolución, usted se va a dar cuenta que esto de los ajustes razonables del procedimiento es algo que le preocupa mucho a la Comisión. Porque como en los informes del país que hemos estado presentando, ¿verdad?, es importante que nosotros los evidenciemos. Y una cosa que es importante también es literalmente procurar la agilidad en la tramitación de los procesos y procedimientos en los que una persona adulta mayor sea parte, especialmente en aquellos que tengan calidad de víctima. Nosotros ahí, por ejemplo, hemos repartido un brochure que habla sobre las buenas prácticas. La Suprema Justicia ha creado, por medio de acuerdo de Corte Plena 516 de fecha 28 de noviembre del 2023, la unidad para atención de personas mayores. Y nosotros pues hemos estado brindando capacitación de servicios a personal a través de jornadas educativas y lo vamos a continuar. Con aliados estratégicos, y hago un especial reconocimiento a los compañeros de la PNR, nos colaboran mucho, porque ellos sí tienen la capacidad de procurar y de representar legalmente a las personas que buscan asesoría. Y también hago una especial mención a los compañeros del Ministerio de Salud Pública, porque ustedes no tienen idea de que cuando nosotros lleguemos a esa edad, que no queremos llegar, pero que si tenemos suerte llegamos, si no nos cuidamos, vamos a llegar enfermos y enfermos. Entonces, ese es otro derecho más que va íntimamente ligado, que es el derecho a la salud. Bueno, brevemente, conclusiones. El Estado de El Salvador reivindica, pues, de alguna manera, los derechos vulnerados, reconociendo la responsabilidad de este acuerdo de solución amistosa y otorga dentro de las medidas reparatorias la realización del presente evento. No estaríamos aquí si no fuera por eso. Y quiero hacer un especial reconocimiento a la perseverancia, a la lucha, al deseo de reivindicación del señor Miguel Ángel Aguirre Magaña por hacer valer sus derechos y sentar un precedente en temas de acceso a la justicia y a la vez obtener una resolución favorable a su caso. Es un ejemplo. Y aparte también, pues, este caso que estamos viendo es un referente importante para todos nosotros, los operadores de justicia, quienes en nuestro día a día pues tenemos el deber de aplicar estos cuerpos normativos, las reglas de Brasil, tener en cuenta obviamente esta resolución tan importante y realizar, eso creo que se me viene a la cabeza, realicemos un ajuste razonable para eliminar barreras, que no son las barreras, es la interacción que yo tengo. Si yo elimino las barreras, entonces yo logro precisamente un acceso adecuado a la justicia y en este caso, ¿verdad?, tomo en cuenta la garantía de la repetición. Ahí lo ven trabajando, ¿verdad? Realizamos MinSal, hacemos quejos informativos, nosotros nos tiramos frente a la parte del órgano del centro judicial, porque ahí estamos, hacemos los quejos informativos, brindamos información a la gente, ese brochure que le vieron está en la web, ¿verdad? Y la frase de Gandhi, que es un referente de la no violencia, ¿verdad?, que decía, seamos nosotros el cambio que queremos ver en los demás. Solo una pregunta rapidito, más adelante que darle la palabra a la maestra de ceremonia. La Corte, porque lo desconozco, la Corte, el órgano judicial, mejor dicho, ¿tiene algún protocolo de atención para personas con discapacidad? En el momento que llega alguien con discapacidad, ¿tiene un protocolo? ¿Tienen algunos números, datos de cuántas personas atienden con esos protocolos? Estamos trabajando en los protocolos. Estamos
trabajando en los protocolos. De hecho, quienes nos van a apoyar en el tema son los compañeros de la Procuraduría. Ellos tienen una unidad especializada en población de grupos vulnerables. Ellos han hecho alianza con nosotros y estamos trabajando en ello. De momento hemos trabajado con la gente de seguridad. A las personas que lo requieren hemos tratado de que en la entrada bueno, voy a hablar por el órgano judicial, en la parte del centro judicial, que haya silla de ruedas a disposición de las personas que lo requieren, ¿verdad? Porque no toda la gente tiene la misma capacidad de movilizarse y hemos estado haciendo inspecciones en los diferentes centros, trabajando por el uso del pasamano, el uso también efectivo de los ascensores, el hecho de los antideslizantes. O sea, son cosas pequeñas, pero también los ajustes personales tienen que ser del procedimiento y eso ya depende de los operadores y de todo el bagaje que se tiene. Bueno, muchísimas gracias por ese gran aporte que nos han dado, por ilustrar. Y agradecemos a todos, así llegamos al final de este conversatorio. Gracias a los señores magistrados por habernos acompañado, gracias a la representante de Fiscalía, gracias a la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, magistrados, jueces y demás invitados que estuvieron con nosotros.